Bien, buenas tardes y bienvenidos a este primer congreso virtual, La historia del arte explica la vida en tiempos de crisis. Mi intervención va a ir en torno a las imágenes de la meditación como casi medicina y concretamente a una descripción del retablo de Isenheim. Los vivos que eran afectados por él se consumían hasta la muerte. Unos comenzaban a sentirlo por los pies, otros por las manos, y desde esas extremidades el mal avanzaba hasta el corazón. El furor del mal les atormentaba hasta el punto que pedían que les cortaran los brazos, los pies o las piernas. La peste de fuego, o mal de los ardientes, o fuego de San Antonio, fue una enfermedad tan común en la Edad Media que, debido a las fuertes pandemias que azotaron a la población, tuvieron que crearse hospitales regidos por los frailes de la Orden de San Antonio, que se dedicaron en exclusiva a curar a estos enfermos. La enfermedad era causada por un hongo negro cuyos principios activos se encontraban en el pan adulterado y que provocaba ampollas, necrosis, gangrena, hasta hacer que los miembros se cayeran en jirones. En el pensamiento del hombre bajo medieval, las imágenes de la meditación actuaban casi como una medicina, pues al menos podían dar consuelo a estas terribles epidemias. Concretamente, el retablo de Isenheim, que es el que nos trae, es un buen ejemplo de lo que venimos señalando. Realizado por el pintor Matías Grunewald para el Hospital de San Antonio de Isenheim en la Alsacia francesa, era ante el cual se llevaba a los enfermos para que San Antonio pudiera interceder mediante un milagro o simplemente para que pudieran encontrar consuelo mediante la contemplación de las escenas allí pintadas. Fundamentalmente a través de la escena de la crucifixión, ya que los dolientes, contemplando al hombre clavado en la cruz, podían mirar simultáneamente a la tierra y al cielo, en una mezcla de catástrofe y triunfo, anunciando la futura resurrección. La obra, este políptico, este retablo, que es de un tamaño gigantesco, como pueden ver en pantalla, consta de 3 planos pintados al óleo y témpera sobre unos paneles de madera que se abren girando sobre bisagras. Y además consta también de una predela, de un banco inferior, que se abre solamente en 2 planos y además de esculturas religiosas de madera en el centro del tercer plano. Podemos decir, por tanto, que el políptico tendría una apertura en 3 planos. Este sería el primer plano, este sería el segundo plano y por último tendríamos este tercer plano. Nos vamos a centrar en las escenas principales. La primera, que como podemos observar que corresponde a la pintura de la crucifixión, es la que centra la composición en esa primera apertura, está en el centro de ese primer plano. Como pueden comprobar, la resurrección aparece expuesta a la derecha después de abrir el segundo plano. También a la derecha, después de exponer el tercer plano, encontramos la tentación de San Antonio enmarcando a las esculturas de madera. Por tanto, nos vamos a centrar en la descripción de la crucifixión, en la resurrección y en la tentación de San Antonio, por considerar que son las 3 escenas más importantes del pórtico. Respecto a la primera de ellas, la crucifixión, como podemos comprobar con ese realismo brutal de las huellas de la tortura en el cuerpo de Cristo y un retrato sin inhibiciones de su violenta agonía, imparte a la escena, una extraordinaria veracidad, aumentando así ese significado religioso y médico. El primero sería además amplificado por la distorsión generada por el pintor al romper la armonía entre los tamaños del enorme Cristo crucificado y la relativa pequeñez de las otras 4 figuras, como podemos comprobar en la pintura. San Juan Bautista, que se sitúa a la derecha, vemos también a María Magdalena y a San Juan Evangelista, que está consolando a la Virgen María a la izquierda. A ello hay que sumar el dramatismo que le confiere la presencia en el cuadro de San Juan Bautista, que ya había sido asesinado para la época en la cual tuvo lugar la crucifixión y que es entonces de una forma resucitado por el propio pintor. Y además por los expresivos rostros de dolor de María Magdalena y de la Virgen, como podemos comprobar con sus implorantes manos de dedos, como pueden ver en detalle, alargados y crispados, y además los dedos del Bautista señalando la propia agonía de Cristo. La composición está marcada por un fondo oscuro,
donde la cabeza inclinada de Cristo y sus labios azules, su piel herida y de un tono casi verduzco, sus manos y sus pies retorcidos y sangrantes, están clavados en esos irregulares maderos de la cruz. Es una forma también de aumentar la sensación de desolación y de tragedia, y además es una forma también de presagiar ese desenlace, que no deja de ser la muerte. Un trágico equilibrio se logra por la composición tonal entre la albura de la vestimenta de la Virgen y de los paños que cubren el perizoma, los genitales de Cristo, y la de la piel del Cordero, como podemos comprobar a los pies del Bautista, que además contrastan con los rojos variables y brillantes de los pliegues de esas túnicas de los dos Juanes, Bautista y Evangelista, de la Magdalena y de la propia sangre que emana del cuerpo de Cristo y del pecho del Cordero, cuya sangre cae en un cáliz dorado. El desamparo y la agonía de la crucifixión es balanceada por la imagen en la predela, la base de la pintura que representa la lamentación, en la cual el cuerpo ya sin vida de Cristo está más allá del sufrimiento, adquiriendo, como podemos comprobar, su fisonomía de apariencia reposada de la muerte, que además contrasta con sus heridas y con la imagen de dolor de las 3 desconsoladas mujeres que preparan el cadáver para el entierro. Respecto a la resurrección, tenemos que señalar que ha sido considerada también como una de las obras maestras del arte pictórico mundial, sobre todo por su novedosa representación de un Cristo en una forma y con unos colores que resaltan su triunfo sobre la muerte y que de alguna forma lo convierten pues, en un mensajero victorioso de una nueva época donde Cristo está o destaca por esa etérea representación pintada como un ser fluido y volátil que planea ágilmente sobre una tumba abierta con sus 2 brazos y pies extendidos, mostrando los rojos estigmas de la crucifixión que contrastan con su nívea piel. Esta grácil representación de Cristo, francamente moderna, como pueden comprobar, se diferencia drásticamente de las pesadas y oscuras imágenes de los 3 soldados caídos delante y atrás de la tumba y que son empujados hacia el suelo por la enérgica y la luz que irradia de su cuerpo, sin duda un cuerpo glorioso resucitado. Grünewald hace aquí también un uso muy original y sin duda muy moderno de los colores, ya que para representar la cabeza de Cristo y su aureola usa una paleta de matices dorados cuya gradación hace desaparecer los contornos de ella en el espacio que la rodea, trasuntando una sensación de inmaterialidad. Como podemos observar también, las túnicas, que son rojas y azules, y el blanco paño genital que cuelgan del cuerpo de Cristo, como si fueran atraídos por esa gravedad y abandonados por la ascensión rápida de su cuerpo que flota en el aire, con lo que aumenta la impresión espectral, teatral y de otro modo la propia resurrección. Desaparecidas las lesiones cutáneas, la cara sufriente, las manos crispadas, el color verduzco de la piel y los chorros de sangre, el cuerpo de Cristo representa en esta resurrección claramente el dominio de la vida sobre la muerte y de la salud sobre la enfermedad. En el examen de la tercera pintura que planteamos, que corresponde a la tentación de San Antonio, me gustaría referirme especialmente a la figura que está presentada en el ángulo izquierdo inferior del cuadro, ya que ella pareciera ser importante para la presentación relacionada con este tema de la medicina. Algunos críticos han pensado que esta figura es la de un demonio más de los que, como podemos comprobar, asalta a San Antonio, el que se ubica en el centro de la figura, como lo podemos ver, embestido por ellos, por otros de alguna forma que también lo interpretan como un ser humano enfermo, presentando lesiones cutáneas, hemorrágico y necróticas, purulentas, ¿no? Con cierta similitud a esas lesiones pintadas por Grünewald en la piel del Cristo crucificado. El tinte verduzco también de su piel también lo asemejaría a Cristo. Sin embargo, su pie derecho parece más bien representar la extremidad de un ave palmípeda con los dedos unidos por membranas, lo cual lo alejaría de ese carácter humano. Sin lugar a duda, el pintor ha querido representar un individuo muy afligido, como podemos ver
por su enfermedad y debido a ella en una situación extrema, ya que incluso su brazo izquierdo parece estar amputado al nivel de la muñeca. Podemos comprobar que lo que se representa es una suerte de muñón. La interpretación personal del observador puede decidir si el pintor representa aquí a un ser humano enfermo o bien a un ser diabólico, a un demonio. El autor nos muestra en él nuevamente su ilimitada imaginación y sobre todo la destreza al pintar esos demonios que asaltan al santo, lo que de alguna forma manifiesta los más variados atributos zoológicos, incluyendo cuerpos y escamas de reptiles, plumas y pico de pájaros, dentaduras de carnívoros, bocas de peces, encarnando todo esto en una novedosa y sin duda alguna bizarra composición de características pavorosas, con un manejo del color y de la forma altamente originales e impactantes. Le imparten y que hacen que impartan a esta representación ese sentido espectacular, ¿no? Sin duda, este breve análisis indica que en los tres planos del retablo de Isenham que venimos de explicar, la crucifixión, la resurrección y la tentación de San Antonio, Grunewald representó imágenes relacionadas con la enfermedad, con la vida y con la muerte, como correspondería a una comisión pictórica para la capilla de un convento en un hospital. En resumen, como se ha dicho, de esta manera Grunewald, de forma silenciosa, consciente y con su pincel, pudo representar los lamentos, los gemidos, el lloriqueo y el doloroso alarido, sin duda, de un espectáculo patológico al cual él, su arte y su época, sin duda alguna, pertenecían. Y como también ha sido señalado repetidamente, este significado de la pintura continúa vigente aún en nuestra época y de allí su interés, actualidad y universalidad. Muchísimas gracias.